A cargo de la maestra Almayanet Tenorio Aguirre y se llama Desafíos y acciones frente al consumo de sustancias en estudiantes universitarios en situación de discapacidad. Alma Janet Tenorio Aguirre es maestra en análisis avanzados de datos multivariantes y Big Data por la Universidad de Salamanca y es licenciada en estadística por la Universidad Veracruzana. Actualmente es coordinadora de estudios cuantitativos del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la universidad y ha participado en el diseño, coordinación y análisis de la información de estudios de opinión en distintos campos, como imagen institucional y de gobierno, estudios de mercado, impacto de campañas publicitarias y por supuesto también en lo que tiene que ver con Percíbete, generando información confiable que con base en investigación apoya la toma de decisiones. Muchas gracias, Alma. Estamos un poquito colgados, pero dispones de media hora. Te haremos una seña y luego abriremos una ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias, querida doctora Xochitl. Gracias a todos y todas por estar presentes. Voy a compartir mi pantalla. Me indican si eh, hubiera algún problema en el momento de proyectarla. Bueno, ahí ya está en pantalla. Supongo que ya todos la ven. Hola. Sí, adelante, por favor. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, este es un trabajo eh, de seguimiento que hemos mantenido investigando con algunos compañeros, como el maestro Francisco Ortega y la maestra María del Pilar Peregrina Martínez. Es un proyecto que ya hemos presentado algunos de los resultados que vamos a ver en ocasiones anteriores, pero esto es como inicios de una continuación de qué va a seguir al respecto de los resultados que conocemos y que vamos a presentar. Como bien lo señalo en el título de la presentación, toda la información va enfocada a estudiantes universitarios en situación de discapacidad. Y bueno, para esto tomamos información de Percíbete 3, que es la encuesta la última encuesta que se tiene en la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana. Y aquí lo que hicimos fue tomar una subpoblación, que en este caso fue todos aquellos estudiantes que señalaron en el cuestionario o en el instrumento tener alguna discapacidad. Entonces, hacia esa subpoblación es a quienes nosotros enfocamos un poco nuestros análisis y nuestros resultados para pues poder un poco deshebrar qué está pasando, cómo está el consumo específicamente en esos estudiantes. Entonces, aquí algunos datos muy generales. O sea, como saben algunos, o la mayoría de los que son parte de Percíbete, esta encuesta, Percíbete 3, se realizó en 2022 y se alcanzaron más de 19,000 cuestionarios. Es un cuestionario que es tan rico, variado, grande, que se puede obtener muchísima información de, de él. Entonces, por eso precisamente, como se puede obtener mucha información de él, damos seguimiento a lo que nosotros hemos venido trabajando con respecto a discapacidad, porque bueno, podemos saber N temas solamente de esta subpoblación. Pero bueno, en 2022 registramos que 562 estudiantes señalaron tener una discapacidad. Ahora, estos datos pueden ser altos con respecto a lo que a veces se señala en algunas notas institucionales, porque bueno, en algunas de ellas se maneja que eh, son alrededor de 100 o ingresan alrededor de 100 estudiantes
con algún nivel de discapacidad. Sin embargo, si notan la siguiente tabla, donde se presenta el tipo de discapacidad que señalan, vemos que en su mayoría señalaron tener una discapacidad visual. Entonces aquí siempre nos hemos encontrado desde el Percíbete 1, 2 hasta este 3, con algunas a lo mejor, digamos que sobre representado, tal vez el caso de discapacidad visual. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí puede variar, ¿no? Desde a lo mejor estudiantes que usan eh, anteojos con una graduación mínima hasta con un nivel máximo de graduación o hasta quienes a lo mejor no tienen vista. Entonces, por eso es tan variado y por eso es importante destacar ese dato. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una encuesta. No se contaba con datos específicos en su momento de cuántos y dónde están esos estudiantes que señalan tener una discapacidad al momento del ingreso de la universidad, ¿no? Hoy sabemos que hay estudios o hay investigaciones recientes que eh, nuestra universidad ha tomado ya medidas importantes para poder dar seguimiento a eh, estudiantes con situación de discapacidad. Entonces, bueno, siguiendo un poco con la descripción de esta subpoblación, vemos que, bueno, participaron más mujeres que hombres. En su mayoría son del área económica administrativa. También en su mayoría se encuentran en la región de Poza Rica, seguida por la región de Veracruz. También hubo un pequeño porcentaje de participación de la Universidad Veracruzana Intercultural. En el cuestionario viene un pequeño bloque de preguntas relacionadas con el tema de discapacidad. Entonces les preguntaba cuál era el origen de la discapacidad, si era de nacimiento, por enfermedad, por accidente, por violencia, otro, etc. Entonces, en su mayoría señalaron que el origen de su discapacidad era de nacimiento. Se les preguntó también si su discapacidad tenía alguna relación con el consumo de alcohol o de alguna droga, y bueno, en su mayoría señalaron que no. Solo el 0.7% mencionó que sí, y el 2.7% señaló que no sabía. En el caso de si consumen alcohol u otras drogas, por causa de su discapacidad, bueno, también la mayoría señaló que no. Entonces, eso es para tener como un panorama general de la descripción de un perfil muy general de los estudiantes en situación de discapacidad que participaron en esa encuesta. Entonces, la Organización Mundial de la Salud señala que las personas con alguna discapacidad tienen más probabilidad de presentar factores de riesgo como el consumo de tabaco, consumo de alcohol y la falta de actividad física. Entonces, bueno, ya vimos que en las preguntas anteriores podría no haber alguna relación entre su discapacidad y si consumen o no alcohol. Entonces, eso como antecedente. De aquí lo que hicimos fue tomar de ese gran instrumento, que la verdad no recuerdo ahora, no sé si alguien tuviera a la mano por ahí el dato, pero son más de 100 variables, yo creo que hasta más, el doble de variables involucradas en el reporte de resultados, que para poder tener información simplificada, pues hay que recurrir a técnicas estadísticas donde podamos ver esa información un poco más resumida. Entonces aquí lo que hicimos fue utilizar una técnica de segmentación que le llamamos CHAIT, que parte de realizar pruebas chi cuadrada o tablas de contingencia, pero bueno, quienes han escuchado hablar de las pruebas chi cuadrada y las tablas de contingencia, normalmente se hacen entre dos variables, ¿no? Una a una.
Pero lo que permite el chi cuadrada es que tenemos un montón de variables, las metemos en el proceso, claro, con una justificación previa, no nada más meter por meter. Y bueno, la técnica nos dirá qué variables se relacionan más con nuestras variables de interés. En este caso, nuestras variables de interés para la investigación que tenemos nosotros son 3. Consumo de alcohol, consumo de tabaco y consumo de drogas ilícitas. Entonces, tomamos un grupo de variables para poder tener segmentos de población mucho más específicos. Es decir, no solo saber si están en Veracruz o si son mujeres u hombres o si su discapacidad tiene relación con el consumo de alcohol o otra variable, ¿no? Sino que podemos saber si son de Veracruz, si son de hombres, si son mujeres, si además de estos son del área de económico-administrativa, ¿no? Entonces ahí suma características a esos pequeños segmentos de población. Entonces, bueno. Previamente hicimos como una investigación previa de todas las variables que pudiéramos considerar en este análisis y tomamos de estas 35. De estas 35, tomamos estas porque les digo que previamente hicimos un análisis exploratorio para saber con cuáles podíamos contar o esperábamos que tuviera relación con las 3 variables principales de consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas. Entonces, bueno, esas son las 35 que usamos. Sin embargo, estas 35 se van a reducir, lo vamos a ver ahorita. No se asusten por los diagramas que vamos a ver. Espero haberlos en la presentación haberlos descrito, pues a lo mejor de la manera más sencilla posible, ¿no? Porque pueden aparecer muchos numeritos. Este es un diagrama de árbol o diagrama de segmentación, o lo pueden encontrar también como diagrama Chait. Árbol, tiene infinidad de nombres, ¿no? Entonces, este árbol lo que hace es que en el primer bloque, si ven hasta arriba, abajo del cigarrito, ahí lo que vamos a tener es el porcentaje y el número de estudiantes en situación de discapacidad que consumieron o no alguna, en este caso, tabaco en los últimos 12 meses. Entonces, a partir de ahí, vemos que la siguiente variable, que es las siguientes ramas, hay una variable que es muy fuerte a la hora de hacer estos segmentos de población, ¿sí? Entonces, la siguiente variable que nos ayuda a agrupar a nuestros estudiantes, a nuestros 562 estudiantes, es la de ¿has tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra como marihuana, cocaína u otras? Entonces, desde aquí vemos el tema de curiosidad, porque vamos a continuar viéndolo, va a ser un tema recurrente en los resultados que se obtuvieron. Entonces, el siguiente bloque, otra de las variables importantes es qué haces en tu tiempo libre con respecto a ir al antro o bar con los amigos. O sea, es aquellos que señalaron que en su tiempo libre lo usan para ir al antro o bar con sus amigos. Y otra, en la misma línea, está conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa, es decir, entre la familia. Y por último, el último bloquecito, perdón, ¿qué haces en tu tiempo libre? Estar o salir con los amigos. Entonces, bueno, de aquí, o sea, todas las 35 variables que les mostré en la tabla anterior se redujeron a esto.
donde solamente podemos obtener un grupo importante. O sea, si quisiéramos, pudiéramos leer cada uno de los numeritos que arroja el árbol. Sin embargo, consideramos que solamente hay un grupo que describe muy bien la información de este árbol de segmentación. Por ejemplo, es el cuadrito que ven con el porcentaje de 37.7% de los estudiantes que han fumado tabaco en los últimos 12 meses tienen curiosidad por consumir drogas ilegales y casi nunca o a veces conversan entre ustedes los problemas que tienen en casa, o sea, entre el núcleo familiar se refiere. Entonces, bueno, de ahí encontramos aspectos familiares y de curiosidad en ese árbol. Lo mismo hicimos en el caso de el alcohol. Entonces aquí mi variable principal, es decir, la que tomamos, que está hasta arriba, abajo de la imagen, que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses, la primera variable que nos ayuda a definir estos árboles, estos segmentos de esta población, nuevamente aparece la de ¿has tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra como marihuana, cocaína u otras? Es decir, hay diferencias entre los que han consumido alcohol, no han consumido alcohol, y los que señalan que nunca han tenido curiosidad o han tenido curiosidad por consumir alguna droga ilegal en algún momento. Entonces ahí ya tenemos un primer grupo importante. Por ejemplo, el 35.1%, que obviamente son 562 estudiantes que tomamos en nuestra subpoblación o submuestra. De esos 101 dicen que nunca han tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal, pero han consumido alcohol en el último año. El siguiente bloque de preguntas importantes que nos ayudan a describir estos segmentos es: ¿has hecho cosas que consideres peligrosas o riesgosas para ti? Y nuevamente, ¿qué haces en tu tiempo libre? Ir al antro o bar con los amigos. Entonces aquí destacamos el grupo del 64.7% de los que nunca han hecho cosas que considere peligrosas, pero sí le ha hecho curiosidad, sí le ha dado curiosidad de probar alguna droga ilegal y han consumido alcohol en el último año. Por último, el de drogas ilegales. Nuevamente, bueno, para este caso, la principal variable que nos ayuda a definir estos segmentos es la de ¿piensas que en un futuro cercano consumirás alguna droga como marihuana, cocaína u otra sustancia ilegal? Y bueno, la respuesta que nos ayuda también a tener más segmentos de esta pregunta es no, o sea, aquellos que no han pensado en un futuro consumir. Pero, sin embargo, si notan abajo, aparece otra vez la curiosidad. ¿Has tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal o alguna otra como marihuana, cocaína u otras? En la última, otra vez aparece las decisiones importantes se toman en conjunto en la casa. Entonces, aquí tomamos que el 32.2% algunas veces toman decisiones importantes en la casa, han tenido curiosidad por probar alguna droga ilegal, no piensan en un futuro probarla y dijo haberla consumido alguna vez. Entonces, con estos pequeños segmentos, describimos de manera general qué está pasando a lo mejor con esa submuestra o a lo mejor con la población en general, ¿no? Habría que comparar a lo mejor en algún momento si con la población en general, o sea, los otros 18,000 o algo, si está pasando un poco lo mismo, ¿no? Si a lo mejor se repite este tema de curiosidad y es consecuente en los resultados. Entonces, vemos dos aspectos, la curiosidad y actividades en el tiempo libre, como ir al antro o bar con los amigos. Entonces, un poco el seguimiento que nosotros buscaríamos es, bueno, ya teniendo estos resultados, ya sabemos que la curiosidad, entonces todo tendría que ir enfocado a cómo les llega la información
a los estudiantes de la Universidad Veracruzana. ¿Qué les está llegando? Si les está llegando, etcétera, ¿no? Entonces, o qué es lo que está pasando con este subgrupo de población. Entonces encontramos una investigación donde señala que algunas personas en situación de discapacidad consumen alcohol, tabaco y otras drogas generalmente por el mismo motivo que las personas que no tienen discapacidades. ¿Cuáles motivos señalan? Pues el aislamiento social, el consumo de medicamentos adictivos, dolores crónicos, demasiado tiempo libre, sensación de soledad y depresión, desear integrarse bien con los amigos, apoyar el esfuerzo hacia la independencia. Nuestra universidad ha hecho grandes esfuerzos. Rescato aquí un texto directo de una nota de nuestra universidad, donde dice: la universidad se caracteriza por facilitar la accesibilidad y la inclusión de los alumnos en situación de discapacidad a la oferta académica y cultural de la UB, teniendo como fundamento garantizarles la igualdad de derechos y las oportunidades. Entonces aquí vemos un tema importante, ¿no? La igualdad. O sea, necesitamos garantizar la igualdad. Entonces, es decir, la información, llámese de drogas o no, claro, en este caso, pues la presentación va enfocada al consumo, a la prevención, a cómo llega la información de lo que se está haciendo en nuestra universidad con respecto del tema. ¿Cómo se está haciendo llegar a esta pequeña subpoblación? Para garantizar eso, la igualdad de derechos y de oportunidades. Entonces, bueno, teniendo esto, otras de las preguntas que se incorporaron en el estudio es esta: ¿qué acción crees que tomarían las autoridades de tu facultad si supieran que consumes drogas? Bueno, aquí destacan dos cosas, ¿no? El primero, hablarían conmigo, pero lo que nos llama más la atención es el no sabe, o sea, el 24.7, o sea, un cuarto de la población que estamos hablando, no sabe qué pasaría, ¿no? Otros señalan que los expulsarían, que los condicionarían la permanencia, etcétera, ¿no? Pero llama nuestra atención el que no saben qué acciones tomarían en su facultad si supieran que consumen alguna droga. O sea, ya hablamos aquí del desconocimiento, ¿no? Es decir, entonces si nos ponemos a pensar, bueno, existe un tema de curiosidad, pero también de desconocimiento en el ámbito universitario. Entonces, otra pregunta: hay un programa en la universidad desde hace varios años que se llama Espacios 100% libres de humo de tabaco. Y bueno, aquí señalan o se busca saber si consideran que contribuye o no a que no se fume en los espacios universitarios. Bueno, un 50% dice que sí contribuye el programa, pero vuelve a llamar la atención que el 33% no conoce el programa, ¿no? Cuando al menos en casi todas las entidades que he visto, al menos yo, no sé ustedes, o comunidad UB, hemos visto que en cada uno de los espacios hay carteles que indican que son espacios 100% libres de humo de tabaco. Entonces habría que ver qué está pasando al respecto. Por otra parte, ¿alguna vez has recibido algún seminario, taller o curso para la prevención del consumo de drogas? Es decir, el 57% sí, pero un 42% dice que no. Entonces aquí pues ya destacan algunas cosas por hacer, ¿no? Que también son parte de estos desafíos, ¿no? Y acciones por tomar. Lo primero pues será identificar específicamente dónde está esa población universitaria en situación de discapacidad. Para esto ya les decía que otras entidades están haciendo grandes esfuerzos por recabar información específica de estos estudiantes, ya sea desde el ingreso, incluso hay proyectos muy buenos al respecto. Entonces, la Dirección General de Administración Escolar seguramente es quien tiene información muy puntual sobre estos estudiantes. Después,
pues dar seguimiento, ¿no? Una vez que sepamos dónde están, quiénes son, etcétera, pues dar seguimiento a esa población y hacerles llegar información inclusiva sobre el consumo. Utilizar buenas prácticas para esa inclusión, utilizando información accesible a la vista y al oído, es decir, pensar que en esos estudiantes, pues nosotros como comunidad universitaria, pues los tenemos que integrar, ¿no? Es decir, la información tiene que ser equitativa y por tanto tiene que ser inclusiva. Y por supuesto, pues difundir el programa universitario de educación inclusiva de nuestra universidad, ¿no? ¿Y qué implicaría un reto grande que se ha venido hablando desde las primeras charlas, el comunicar la información, cómo comunicar con carteles, cómo hacer la difusión con redes sociales, etcétera, ¿no? Hay muchas ideas de cómo hacer llegar información de lo que se está haciendo, de cómo es del estado de nuestra universidad con respecto al consumo de drogas, etcétera, etcétera. Sin embargo, Alma, si puedes ir cerrando, sí, claro. gracias. Sin embargo, para la comunicación inclusiva debemos de tener claros estos aspectos, ¿no? Pues la lengua de señas, que el lenguaje claro y sencillo, el uso de material impreso de braille, el material macrotipo, es decir, con letra grande, con colores eh, neutrales, material de fácil lectura, piezas audiovisuales con subtítulos, con audio, etcétera. Entonces son formas que a lo mejor tendríamos que pensar, sobre todo quienes somos parte de la red, y pues necesitamos también difundir todo el trabajo que se ha hecho a raíz de los ejercicios realizados y hacerlo llegar a nuestra comunidad, ¿no? Y bueno, aquí están algunos de los esfuerzos que sobre todo el CENDIU tiene en los portales universitarios, un montón, o sea, es un montón de trabajo y un montón de información y aquí mi reconocimiento para ellos, porque han trabajado mucho en el tema de discapacidad y han incluido algunas cosas que tienen que ver ya con el eh, consumo de drogas legales e ilegales, ¿no? Y entonces esto, ¿para qué? Para que nuestras campañas sean inclusivas. Ahora, para cerrar, bueno, estos no son preguntas, pero tampoco son afirmaciones, ¿no? Las dejo un poco ahí al aire, porque realmente tendríamos que pensar si nuestras autoridades están preocupadas por el consumo que se observa en los distintos campus de nuestra universidad, ¿no? Ayer también en alguna charla que teníamos para ahí saltaba un poco el tema, ¿no? ¿Qué se está haciendo al respecto? Ya teniendo los datos de Percíbete 1, 2 y 3, qué se hizo, qué impacto se ha tenido. Hablando de la reducción del daño, bueno, si está ahí presente esta reducción del daño. En fin, si existe un interés por parte de los estudiantes por recibir información, por mirar su propia relación con el consumo y poner atención a los indicadores de riesgo, o sea, eso existe, hay un interés. Eh, si se brindan apoyos a los estudiantes que muestran un consumo problemático, existe una disposición de recursos, redes de apoyo y derivación según la necesidad y el nivel de consumo. Entonces, eso por eso les decía, no sabía si ponerlas como preguntas, como afirmaciones. Yo creo que las dejaría un poco en el tintero porque seguramente, bueno, hay quienes tendrán más información de lo que se está haciendo y de lo que no en nuestra entidad. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alma. Muy buena tu presentación. Eh, Creo que refleja el trabajo de equipo y esta preocupación que han mostrado desde 2012 por el tema de el consumo de drogas en personas con discapacidad, que Claro. recuerdo que cuando lo pensamos la primera vez, pensábamos como las personas que consumían, personas discapacitadas que consumían eh,
no en las personas discapacitadas que consumían, sino en las personas que eran discapacitadas como resultado del consumo. Exacto. Y cuando vimos los datos nos sorprendimos mucho, Ujú. porque no habíamos visualizado esa realidad en donde las personas con discapacidad consumen. Incluso en Exacto. la literatura no se aborda mucho, ¿no? Mm. Esta parte. Y bueno, creo que que ha sido de las revelaciones más ricas en términos académicos, ¿no? Que han surgido. Y bueno, yo creo que estas preguntas o afirmaciones que dejas ahí puestas al final también serían válidas para ver si realmente hay una preocupación por la discapacidad, ¿no? Ujú. En el país, en el estado y en la universidad, porque ciertamente ahora contamos con una normativa, contamos con una maestría que anda, o una licenciatura que anda por ahí de Ujú. discapacidad, contamos con cursos de lenguaje de señas y sin embargo la infraestructura Ujú. no muestra es una correlación, ¿no? O Ujú. sea, yo voy a la Facultad de Psicología y veo que de pronto llega algún chico o chica en silla de ruedas y es un edificio de 4 pisos y pues no hay manera de subir más que Ujú. escalones, ¿no? Ujú. Ujú. Y así en todos lados. Entonces hay como una discordancia que por supuesto tiene que ver con los recursos, pero me parece que también con la voluntad, o por lo menos Así ese es mi es. punto de vista. Abrimos una ronda de preguntas, de Claro. comentarios. Tenemos 10 minutos para hacerlo. Sí, Elvira, te escuchamos. Buenos días, a mí me da mucho gusto no escuchar ahorita, ¿no? Porque estamos acerca de una persona discapacitada, ¿no? Yo siento que uno se vuelve, bueno, el que consume, ¿no? Se vuelve discapacitado desde el momento que empieza a consumir, a probar, a querer investigar qué se siente, ¿no? El problema está es que cuando ya se siente atrapado, ahí están los problemas, ¿no? Yo ahorita cuento con un familiar, una niña, ya tiene 18 años. Para mí es una niña porque está discapacitada, ¿no? Pero siempre he tenido en mi mente que la culpa de que la niña esté así es mi familia, ¿no? O sea, el que consumió fue mi hermano. Ujú. Y digo yo, a lo mejor por eso ella está así, ¿no? Que gracias a Dios ella no le ha dado por ahorita por tomar, por drogarse, pero sí tengo miedo porque está en la escuela, en una escuela, ¿no? Y ahí en la escuela, porque la mayoría en las escuelas empiezan a querer consumir, a querer probar, a querer pues analizar una y otra droga, ¿no? El problema, como le decía yo, no es cuando ya te enganchaste, ¿no? Hoy en día, créame que yo no he consumido droga, pero sí ha tenido en mi mente decir, ¿y qué sabrá? Ujú. La ¿Cómo curiosidad. sentirán? Ujú. Claro. Sí, la curiosidad muchas veces nos mata. Así Ahorita, es. así créanme que llego a sentir que hay un 80-90% en las escuelas de consumidores, niños de 13 14 hasta de 15 20 años, que ya están ahí. O sea, yo a veces Muchas digo, no, gracias, pues, Elvira. Vamos a proceder con otra persona porque tenemos varias intervenciones. David, gracias, sí, gracias. gracias, Elvira. Gracias. David Cepeta. Sí, una pregunta que me llamó la atención, doctora, es sobre el conocimiento sobre el programa de espacios libres de humos, ya que alrededor del 30% dijeron que no lo conocían. Ujú. Y me situé rápidamente en mi contexto académico, ¿no? Aquí en la Facultad de Enfermería. Y ¿me podría comentar algo sobre cómo, cómo es la pregunta como tal? Porque si a mí me preguntan,
si conozco el programa, pues tal vez no lo ubico, o sea, me referiría a un documento como tal, ¿sí? Hablando de un programa, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, si me preguntan si en la facultad se aplican las políticas libres de humo, pues tal vez sería más fácil contestar sí o no, o si me preguntan si he visto algún señalamiento donde me indican que los espacios se aplican la normativa, pues sería más fácil encontrar una respuesta más positiva, ¿no? Entonces, esa es Claro. mi pregunta. Gracias. Sí, la pregunta específica es, ¿consideras que el programa Espacios 100% libres de humo de tabaco de la universidad contribuye a que no se fume? Pero las respuestas, las respuestas del instrumento Percíbete, todas son de selección única, es decir, no escribieron sí, no, nada, nada abierto. Entonces, las opciones estaban sí, o sea, sí considera que contribuye, no contribuye, y la última respuesta está, no conozco el programa. ¿Mm? Entonces, por eso es que no está directamente la pregunta, ¿conoces el programa de espacios 100% libres de humo de tabaco? Sino que está inmerso en la respuesta. Gracias, Alma. Sí. Isnarda, ¿podríamos escuchar tu pregunta o tu comentario? Ay, sí, nada más que me disculpo porque no puedo abrir la cámara. Sí, no te preocupes. Y bueno, me parece sumamente interesante. Sin embargo, bueno, me parece sumamente interesante para nosotros como red de Reviva esta aportación desde mi trabajo dentro del Programa Universitario de Educación Inclusiva, pues por supuesto que me llevo algunos datos. Sí, efectivamente, esta disparidad en el sentido de los números entre lo que nosotros como programa, como PUEI tenemos y los números que Reviva captó son justamente desde cómo estamos interpretando la discapacidad y sobre todo en ese sentido de la discapacidad visual, que sabemos hasta dónde hay una discapacidad y hasta dónde no. Ahí comentaban hace un momento y ciertamente la discapacidad que nosotros, Universidad Veracruzana, estamos trabajando es desde esta mirada social de la discapacidad, y es lo que decía hace un rato Xochitl. Entonces, en cuanto yo tengo lentes y en cuanto yo puedo acceder a lo mismo que los demás, no hay esta discapacidad como tal. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí habrá que considerarse para este análisis de estos resultados, sobre todo qué tanto realmente hay esta discapacidad visual en estas personas que pusieron que sí tienen discapacidad visual. Pero por otro lado, y la investigación y en la misma Reviva, omitimos la discapacidad psicosocial. Ponemos intelectual, pero no hay psicosocial. Entonces, no es lo mismo la discapacidad psicosocial que la discapacidad intelectual. Entonces, hoy día podemos ver muchas discapacidades psicosociales que son inherentes al consumo de sustancias, ¿no? Incluyendo el alcohol, incluyendo, vaya, drogas lícitas e ilícitas, y que tienen que ver realmente con presentar una discapacidad ante las relaciones y ante sí mismo, ¿no? Entonces, son dos sesgos que tenemos que ir analizando en el transcurso de nuestro análisis de Reviva para las futuras investigaciones que nosotros tengamos, pero pues sí les decía, ¿no? Y pues como sugerencia definitivamente sí trabajar de la mano con el Programa Universitario de Educación Inclusiva, porque si vamos a hablar de la discapacidad en la universidad, tenemos que hablar desde los programas que la universidad está
trabajando. Creo que en este momento, a diferencia del momento en el que se aplicó la encuesta, hay mucho más información y más sensibilización en torno a la inclusión en nuestra universidad. Y por otro Gracias, lado, Isnarda. Perdón que nada más corte. rápidamente, en lo que decía David, estoy de acuerdo que el programa de libre de tabaco es bueno que no se conozca, porque quiere decir que ya funcionó. Gracias. Gracias por las aportaciones. Miren, les quiero poner a su consideración. Tenemos 10 minutos de retraso